título de la meditación de este día es Cristo es suficiente. Y para mí, hermanos, y sé que para usted, Cristo es suficiente. Sin embargo, quiero citar al pastor Andrés Portes, que es muy conocido por nosotros. Él tiene una frase que me encanta y dice así: cuando Dios es todo lo que tienes, descubres que Él es todo lo que necesitas. Eso lo dice el pastor Andrés Portes. Así que agradecemos a nuestro Dios porque Él nos da a nosotros la oportunidad de poder aprender más de Jesús. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, un versículo también lindo y muy conocido: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Cuando nosotros analizamos el contexto en el que vivía Pablo en el siglo I, el Imperio Romano representaba poder, estabilidad y seguridad. El Imperio Romano lo era todo para las personas de aquel momento. Si nacías siendo ciudadano romano, tenías privilegios legales, protección militar, infraestructura y comercio, y tenías una identidad cultural. Es decir, lo tenías todo. Para el que nacía bajo el Imperio Romano, lo tenía todo. Por eso Pablo, ¿verdad?, que fue un buen conocedor de este imperio, de la vida, cómo estaba organizada en el siglo I, porque era un ciudadano romano. Aparte de eso, tenía educación farisaica. Él era fariseo y tenía un prestigio religioso. Es decir, Pablo era un hombre, bueno, nosotros decimos San Pablo, ¿verdad?, el gran apóstol Pablo. Pero Pablo tenía una educación media. Había una educación paupérrima, la educación media, y había una educación ya un poco, ¿verdad?, doctoral, podríamos decir, ¿verdad? Pablo no tenía una educación doctoral, era conocedor. Pablo sabía escribir, Pablo sabía leer, pero Pablo tenía una educación media. Las grandes educaciones las tenían los hijos de los emperadores, que tenían. Eso me hace recordar a cómo es la educación en la Universidad de Cambridge. En la Universidad de Cambridge usted va, se matricula en una carrera y le asignan un profesor para usted. Y este profesor le dice: bueno, usted va a estudiar teología, ok, está bien. Usted necesita leer primeramente estos 10, 20, 30 libros. Cuando lea esta cantidad de libros, viene y hablamos. No, profesor, ya leí 5. No, tienes que leértelos todos. Y cuando ya leías todos, entonces había otra cita con el profesor y ahí comenzaban a debatir de ciertos temas y él te orientaba. Y después otra vez, bueno, te toca ahora idioma bíblico, te toca leer estos libros, te toca aprender esto. En el imperio romano era así. Los emperadores tenían un filósofo, ¿verdad? Tenían privilegios. Hay una serie muy buena que se llama Rome, en inglés, donde Octavio recibía educación, sobrino de César Augusto, hijo de Atia, de los Julios, recibía educación de un filósofo ahí. Él aprendió a escribir, se definía hacia dónde querían, si querían ser filósofos, poetas, escritores. Pero Pablo no, Pablo tenía una educación media. Sin embargo, Pablo tenía grandes privilegios. Pero Pablo, ¿verdad?, tuvo que afrontar una situación y cuando llegó el momento, Pablo lo perdió todo. Y en ese momento descubrió algo mayor. Pablo, de tenerlo todo, pasa a perderlo todo. Y por supuesto, usted y yo conocemos la historia de Pablo. Pablo, antes de Cristo, Pablo tenía reposición. En Filipenses capítulo 3, Pablo narra un poco de lo que él tenía. En Filipenses capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 6, él nos dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo,
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pablo lo tenía todo. Pablo tenía reputación, Pablo tenía influencia, pero Pablo, cuando conoció a Jesús camino a Damasco, todo cambió. Todo, absolutamente todo cambió. Y en el versículo 8 de Filipenses él lo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. Esa palabra griega lo que nos está indicando, ¿verdad? Basura. Nos está indicando que Pablo hizo un hueco como el que se hace para las letrinas y echó todo, absolutamente todo, vació todo de él para poder incorporar ahora a Jesucristo. En el Imperio Romano, perder estatus era perder identidad. Pero Pablo entendía algo: su identidad ya no estaba en Roma, sino en Cristo. Y yo siempre, cuando estoy ante este escenario, me pregunto y le pregunto a mi Señor: ¿qué voy a hablarle a mis hermanos? Hombres elocuentes, predicadores, ganadores de almas, mujeres de oración. Señor, oran más que yo. Señor, son personas que tienen una mente brillante, memorizan capítulos enteros de la Biblia, salmos. ¿Qué les puedo yo decir a estos hombres y mujeres del ministerio que siempre están prestos a llevar tu palabra y a exaltar a Jesucristo? Hermanos míos, cuando Cristo se convierte en todo, descubrimos que es todo lo que necesitamos. Quizás tú predicas a Jesús, exaltas a Jesús, pero en algún momento Jesús no llega a ser todo, sino un complemento. Y aquí hay un peligro. Cristo debe ser todo, no un complemento. Cuando Pablo está en una cárcel romana, Pablo ya no le queda nada. Pablo no tiene absolutamente nada. Pablo ya está ahí, en una cárcel romana. Y en una cárcel romana no es como en estos tiempos. Se dice que el señor Nicolás Maduro Morón está en una de las cárceles más terribles del planeta. Se le ha apodado el infierno en la tierra. Y ahí está pagando lo que se dice que él ha hecho. En los tiempos de Pablo, la cárcel era el lugar donde usted esperaba una sanción, donde usted esperaba el juicio ejecutivo, es decir, de ahí salía hacia la muerte. Era una situación terrible, muchas veces húmedas, muchas veces con un grillete en el pie, y muchas veces eran zonas terribles. Hoy se ha descubierto mucho de la arqueología de cómo eran las prisiones romanas. Eran unos escenarios terribles. En Hechos capítulo 16, los versículos 22 hasta el 25, se nos narra la historia cuando Pablo está en la cárcel. Pablo es golpeado, encarcelado en Filipos. Filipos, una colonia romana. No tenía derechos, no tenía libertad, no tenía seguridad. Sin embargo, el texto bíblico nos dice a nosotros, Hechos 16, 22. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
¿Qué tenía Pablo en esa prisión? Oscuridad, humedad, cadenas, vergüenza pública. Y sin embargo, a medianoche cantaba. Eso es un relato que nosotros hemos leído muchas veces. Y yo no voy a entrar en detalles de morfología y sintaxis en este momento, hermano, pero eso es uno de los pasajes ricos en el libro de Hechos. Detalle a detalle es algo maravilloso, hermano, cuando se nos dice el calabozo de más adentro, hermano, era un asunto oscuro, usted no veía, hermano, era una situación terrible. Y sin embargo, Pablo cantaba. Pablo cantaba. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué alguien canta cuando lo ha perdido todo? Porque Pablo había descubierto que la presencia de Cristo era suficiente. Hermanos, Juan escribió la carta de los Efesios. Has olvidado tu primer amor. ¿Será que hoy, porque tú has pasado predicando de Jesucristo, de pronto has perdido tu primer amor? Si se le escribieron a los apóstoles que vieron cara a cara, face to face, al maestro de los maestros, y les digo, ¿te has olvidado tu primer amor? Es posible que nosotros también hayamos perdido el primer amor. Es posible que nosotros hayamos dicho, Cristo es mi complemento, pero no lo es todo. O quizás de manera intencional ha llegado a tu vida Jesucristo a ser un complemento. Hermano, Pablo entendía que el imperio podía quitarle la libertad, pero nunca podía quitarle la paz que Cristo prometió. Amén. El sistema romano decía, la paz viene del César, adora al César. Si no adoras al César, no tienes la paz romana. Pero Pablo testificaba, la verdadera paz viene de Cristo. Amén. Roma gobernaba con espada. Los emperadores eran llamados Señor y Salvador. Hasta cuando llegó Domiciano, que fue el que martirizó al apóstol San Juan en la isla de Patmos, pero que gracias a Dios el Señor lo sacó. Domiciano se categorizaba como Dios. Y más adelante martirizó a grandes hombres, seguidores del cristianismo. Sin embargo, ellos entendían que Jesús lo tenían todo. Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 11, que me acordé de un personaje, Policarpo. Hay una película muy linda de Policarpo que recibió de Juan, el discípulo amado, el Evangelio. Recibió directamente el Evangelio del apóstol Juan y fue martirizado por este emperador. Se mantuvieron firmes. Y mire lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa confesión era contracultural. Decir que Cristo era Señor implicaba que César no lo era. Hermanos, Pablo sabía a qué se estaba enfrentando, pero aún así Pablo no temía. Pablo escuchó de la voz del maestro, bástate mi gracia. Qué lindo. Quizás en esta mañana el Señor a alguno de nosotros nos dice, bástate mi gracia. Para Pablo la gracia era suficiente. No el ejército romano, no la ciudadanía, no el reconocimiento. Para Pablo era suficiente Cristo. Es posible que hoy estemos rodeados de una Roma. Es posible que hoy estemos afanados por el dinero, por alcanzar un título académico para que nos digan doctor, magíster. Quizás hoy estamos tratando de conseguir una estabilidad laboral donde tengamos todas las prestaciones, pero quizás en algún momento podemos llegar a dudar, ¿será que guardo o no guardo el sábado? Quizás para usted no, y es algo muy claro, el sábado es el día del Señor, ¿verdad? Hermanos queridos, podemos estar tambaleando en otros asuntos donde Cristo no lo es todo. Yo me quedé sorprendido, no voy a decir el nombre de este pastor, ni tampoco el lugar de donde proviene, me reservaré esto, pero me parece
increíble, hermanos, que hoy las redes sociales no comen de cuento, un término muy costeño. Las redes sociales hoy atacan al que sea y le ganan la batalla al que sea. Y este pastor, muy cercano a este servidor, en algún momento su esposa me decía, hermano, yo no sé qué hacer. O sea, yo creo que esto fue un nivel de desesperación grande. Mi esposo gasta tiempo 2 y 3 horas en TikTok. Yo decía, Dios mío bendito. Hermanos, no somos, se me fue la palabra, pero la cambiaré por otra. Hermanos, no somos Superman, no somos hombres de hierro, no somos mujeres que podemos vencer todo. Cuando Cristo es todo para nosotros, somos más que vencedores. Y le voy a decir algo más. Me parece ser tremendamente cuando Pablo dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Nosotros utilizamos ese versículo para cualquier cosa. Vamos corriendo para alcanzar la meta en una maratón. Señor, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo recita todo lo puede en Cristo que me fortalece, Pablo está hablando de un contexto espiritual tremendo. Tremendo el contexto espiritual en donde Pablo dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Lógicamente esto tiene un contexto. Y cuando le aplicamos la hermenéutica a ese versículo, Pablo está diciendo que él puede soportar hambre y todo lo demás. Pero hermanos, todo lo puede en Cristo que me fortalece es algo tremendo. Pero hermanos, no confiemos en el sistema. No confiemos en las plataformas. No confiemos en la seguridad externa. Porque cuando todo eso se mueve, cuando falla el trabajo, cuando llegamos a un momento de vivir por fe, cuando se debilita todo lo que tenemos, hermanos, allí descubrimos que Cristo es suficiente. Y aquí le estoy hablando de evangelistas que han ganado almas para el Señor hasta decir nomás, yo me quito y respeto a mis hermanos. No los conozco a todos presencialmente, pero en mi mente y en mi corazón siempre he tenido grandes hombres. Y lo digo no para que se vanaglorien, hermanos, pero Cristo en algún momento, si nos descuidamos, llega a ser un complemento y no llega a ser todo. Pablo nos enseña que cuando Dios es todo lo que tienes, la cárcel se convierte en un altar. Yo no sé cuál sea la cárcel o el yugo que te tiene amarrado, que te lo tienen ahí en tus pies, yo no lo sé. Pero se puede convertir en un momento de alabanza. La debilidad se convierte en poder y la pérdida se convierte en ganancia. Cuando yo me bauticé perdí a mi familia. Mi mamá me echó de la casa, no quería saber nada de mí. Hoy es una mujer orgullosa y de que su hijo está estudiando una carrera que no le va a dar dinero, que no va a tener prestigio, que simplemente se va a dedicar a trabajar en las obras, en la empresa de su Señor, y que mi recompensa es en el cielo. Al final de la vida de Pablo, en una prisión romana, camino, como lo dice el libro Hechos de los Apóstoles, camino a su ejecución, Nerón, que inició las persecuciones en el año 54, él comenzó a gobernar mucho antes, pero en el año 54 con el incendio de Roma y que le echó la culpa a los cristianos, Nerón, martirizando al apóstol Pedro, también ejecutó a Pablo. Pablo no tenía multitudes, no tenía prestigio, no tenía libertad, pero Pablo dijo, he peleado la buena batalla, me está reservada la corona de la vida eterna. Porque Pablo aprendió el secreto, y aquí es donde yo quiero que usted le quede esto. Pablo aprendió que no era Roma, que no era el sistema, que no era el poder. Mis hermanos queridos, era Cristo. Y cuando Cristo, la frase del pastor Andrés Porte, y cuando Cristo es todo lo que tienes, descubres que Él es todo lo que necesitas. Yo hago un llamado en esta mañana. ¿Será que necesitamos rendirle nuestras seguridades a Cristo? Rendirle nuestros miedos, rendirle nuestra identidad, rendirle nuestra Roma. ¿Será que hoy necesitamos hacer eso? Quizá le estoy hablando a alguien que ha ganado muchas almas para el Señor. Quizá les estoy hablando a alguien que dobla sus rodillas 2 y 3 horas
Pero ¿será que necesitamos rendirle hoy y decirle, Señor, hoy te acepto nuevamente como mi Salvador? Porque no es mi Roma, eres tú, Señor. ¿Será que necesito hacerlo? Hermanos queridos, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Un mensaje evangelístico al punto, solamente el Señor y nuestro Dios lo sabrá. Pero tú tienes que entender que Cristo no puede ser un complemento, sino que debe serlo todo. Amén. Cuando Dios es todo lo que tienes, descubres que Él es todo lo que necesitas. Que el Señor nos ayude para que Él sea todo.